En mi cumpleaños, mi abuelo me entregó documentos para excluirme del testamento, hasta que una firma olvidada lo hizo entrar en pánico frente a todos. Hola, Reddit. Necesito su perspectiva, porque la verdad es que sigo procesando todo lo que pasó en mi cumpleaños este domingo. Todavía siento un nudo en el estómago cuando lo recuerdo, como si el aire caliente de Sevilla, tan pegajoso ese día, se hubiera quedado atascado en mi garganta. Yo soy Marta, tengo 27 años, y para mi familia siempre he sido la oveja negra. No por meterme en problemas o por ser la rebelde que hace ruido, sino por la simple y llana razón de haber decidido vivir sola en Sevilla, tener mi propio apartamento con mis azulejos frescos y mis plantas, y no seguir al pie de la letra el plan que mi abuelo tenía para mí. Ese plan no era un plan, era una condena. Casarme, quedarme cerca, trabajar en sus empresas, tener hijos y vivir bajo el ala protectora y asfixiante de la familia. Siempre lo sentí como una jaula dorada. Mi familia es de esas que vive en una casa enorme en las afueras, con ese patio andaluz que parece sacado de una postal, lleno de naranjos centenarios cuyas flores perfuman hasta la última esquina, y una fuente central que nunca para de burbujear. Es un lugar precioso, sí, pero también es el escenario perfecto donde todas las discusiones, y vaya si las hay, se ventilan a gritos en medio de las comidas, con el eco rebotando en los techos altos y las voces subiendo de tono con cada copa de vino. Las risas son fuertes, pero los silencios son aún más elocuentes, cargados de juicios y expectativas no dichas. Yo siempre me siento un poco fuera de lugar allí, como una pieza que no encaja en un puzzle que no elegí. Cada vez que cruzo ese umbral, siento una punzada de ansiedad, una especie de «aquí vamos de nuevo» que me aprieta el pecho. Ese domingo, para variar, no era diferente. Era mi cumpleaños, mis 27, y, por supuesto, todos estaban invitados a la tradicional comida familiar. Para ellos, era una obligación. Para mí, una especie de performance anual donde tenía que fingir que todo estaba bien, que no me importaba la constante presión silenciosa o las miradas de desaprobación veladas. Siempre era la misma historia. Preguntas sobre mi trabajo, mi vida amorosa inexistente según sus estándares, y si ya había pensado en volver a casa. Exhausto solo de pensarlo. Necesito desahogarme de verdad. Y aquí es donde entra el antagonista principal de mi historia. Mi abuelo Ramón. Ay, Reddit. No sé ni por dónde empezar con él. Él es el patriarca absoluto de la familia, el que manda, el que decide. Un hombre de esos de antes, con una mirada que te atraviesa y una voz que te hace sentir pequeña, por muy adulta que seas. Siempre orgulloso de su dinero, de sus empresas, y sobre todo, de sus propiedades. Para él, el testamento no es solo un documento legal, no. ¿Qué va? Es una herramienta de control. Una especie de cadena invisible que usa para manipularnos a todos, para mantenernos atados a su voluntad, a sus caprichos. Su frase recurrente, esa que resuena en mi cabeza desde que era una cría, es: si se portan bien, ya verán lo que les dejo. Y créanme, esa frase no es una promesa, es una amenaza velada, un recordatorio constante de que nuestra valía como miembros de la familia está directamente ligada a nuestra obediencia. Lo he visto con mis tíos, con mis primos, con mi propia madre. Todos bailando a su son, siempre con el miedo de ser desheredados si se atreven a llevarle la contraria. Es una atmósfera de sumisión que siempre me ha repugnado. Una sensación de que nunca somos libres de ser quienes somos realmente. Yo, en algún momento, fui su nieta favorita. Sí, lo fui. Me compraba regalos carísimos, me llevaba de viaje, me presentaba a sus amigos con un orgullo que se notaba a kilómetros. Sentía esa presión de ser la perfecta, la que iba a seguir sus pasos, la que no le iba a fallar. Pero eso cambió, drásticamente, cuando empecé a tomar mis propias decisiones. Cuando decidí estudiar una carrera que no era útil para sus negocios, cuando me fui a vivir sola a Sevilla, cuando le dije que no quería casarme con el hijo de su socio. Cada pequeña elección que me alejaba de su plan era un golpe para él, una traición a su visión. Recuerdo una vez que le dije que quería viajar y él me espetó. ¿Y de qué vas a vivir si no te casas y tienes hijos? ¿De mis propiedades? Pues no esperes nada. En ese momento sentí un escalofrío, una punzada fría justo en el centro del pecho. Siempre sentí esa presión latente, ese o haces lo que yo digo o no eres nadie.
un susurro constante en el fondo de mi mente cada vez que pensaba en mi futuro. Era como caminar sobre cristales, intentando no romper nada, pero sabiendo que cualquier paso en falso podía llevarme a la exclusión total. La amenaza del testamento, esa espada de Damocles, pendiendo sobre nuestras cabezas, nos recordaba a todos quién tenía el poder real. La herencia no era un regalo, era un premio a la lealtad ciega. Y yo, por primera vez en mi vida, no estaba dispuesta a pagar ese precio. Ese domingo, en mi cumpleaños, esa tensión acumulada de años estaba a punto de explotar. Todo estalló este domingo, en mi propio cumpleaños. Ya habíamos terminado de comer, el mantel lleno de migas, el aire aún dulce de la tarta de almendras y el aroma a café. La sobremesa estaba en su apogeo, un torbellino de voces y risas forzadas. De repente, el barullo se detuvo. Mi abuelo se levantó de la mesa, con esa calma tensa que precede a la tormenta, un sobre color crema en la mano. Lo vi, y mi corazón dio un vuelco, un frío súbito en el estómago, una premonición horrible. La sala, ruidosa como siempre, se fue silenciando a medida que él tomaba la palabra. Las miradas se centraron en él, expectantes. «Ya que estamos todos», dijo con esa voz que no admite réplica, que impone silencio por sí misma, «quiero dejar una cosa clara con respecto a mi testamento». La frase flotó en el aire, pesada, cargada de años de control. Y ahí fue cuando me miró fijamente, directamente a los ojos. No era una mirada de decepción, sino de sentencia. Dado que mi nieta Marta ha decidido hacer su vida sin respetar los valores de esta familia, he tomado la decisión de excluirla de mi herencia. El aire se me cortó. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Sentí la sangre helarse. La cabeza me zumbaba. Abrió el sobre con una parsimonia eterna. Sacó unos documentos doblados y me los puso delante, justo en mi plato a medio comer. Un bolígrafo plateado, frío, deslumbró bajo la luz del patio. «Firma aquí», me espetó, la voz como un látigo, «para dejar constancia de que estás conforme y no reclamarás nada». La sala se quedó en un silencio sepulcral, tan denso que podía oír mi propio pulso y el zumbido de una mosca en la ventana. Mi madre, a mi lado, se encogió, empezó a sollozar en voz baja, con la cabeza gacha. Mis tíos, que hasta hace un segundo chismorreaban animados, desviaron la mirada al plato, a la pared, a cualquier sitio menos a mí. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a defenderme. La humillación era absoluta, una puñalada directa al corazón, delante de todos. Sentí mis mejillas arder, no de vergüenza, sino de pura rabia por su crueldad y la cobardía de los demás. Era como si me estuvieran borrando, anulando, en mi propio cumpleaños. El pecho se me apretaba, conteniendo un grito que pugnaba por salir. En ese momento sentí un puñetazo directo en el plexo solar, una mezcla brutal de vergüenza hiriente, rabia ciega y un nudo gordísimo en la garganta que me impedía respirar, como si alguien me hubiera apretado con fuerza el esófago. Mis mejillas ardían, no solo por el bochorno de la situación, sino por una furia fría que me quemaba por dentro. No era por el dinero, de verdad que no, Reddit. Jamás me ha importado su fortuna, siempre he querido ganarme la mía. Era por la humillación pública, por el mensaje cristalino de que, si no seguía sus reglas, si no me doblegaba a su voluntad, no era nadie, no merecía nada, era desechable. Era mi propio cumpleaños, joder, y me estaba desheredando delante de toda la familia, como si yo fuera un mueble viejo que ya no le sirve. Tuve unas ganas inmensas de agarrar esos papeles y romperlos en su cara, de gritarle todas sus verdades y salir corriendo de esa casa, de esa farsa de familia, y no volver nunca más. El impulso era casi incontrolable, una urgencia visceral de escapar. Pero también, en medio del caos, mi cabeza, esa que siempre me ha salvado en las situaciones más límite, empezó a maquinar a una velocidad vertiginosa. Si firmaba, él ganaba completamente, me daba por vencida, le entregaba mi dignidad. Me vería como la nieta sumisa que, al final, volvía al redil. Si no firmaba, me pintaría como una interesada, la mala de la historia que solo buscaba su dinero, que no aceptaba su justa decisión. No podía ser ninguna de las dos. Tenía que encontrar otra salida, una que no fuera ni su victoria ni mi rendición, una que me permitiera salir de aquello con la cabeza bien alta. Mientras miraba las hojas de ese documento, buscando desesperadamente tiempo para pensar, para que mi cerebro hiciera alguna conexión, mis ojos escanearon el texto casi por inercia. Y entonces,
Como un relámpago en la oscuridad, noté algo. En la primera página, arriba, en una letra pequeña y casi ilegible, se citaba un testamento anterior. Y de repente, como un flashazo que me golpeó con la fuerza de un recuerdo olvidado, me vino a la mente. Hace 2 años, cuando mi abuelo estuvo enfermo de gravedad y la abuela, que ya falleció, mi pobre abuela, le insistió, casi le obligó, a que me incluyera como heredera de la casa de la playa, pase lo que pase. Ella amaba esa casa y quería que yo tuviera ese pedacito de su recuerdo. Recuerdo la discusión, los gritos, y cómo al final mi abuelo cedió, no por gusto, sino por el miedo de perderla a ella también. Y justo en el documento que él me daba, abajo del todo, como escondida, vi una línea crucial, una frase que me hizo contener el aliento. Se respetarán las disposiciones irrevocables firmadas con anterioridad. Mi corazón dio un vuelco, y al lado, ahí estaba, su propia firma de hacía 2 años, inconfundible, con ese garabato tan suyo que había visto miles de veces en documentos y cartas. En ese instante, Reddit, en ese preciso momento, supe que tenía una oportunidad. No era una rendición, era una contraofensiva. Mi abuelo se había disparado en el pie, y yo acababa de encontrar la bala. El nudo en la garganta se aflojó un poco, dejando paso a una punzada de adrenalina y una especie de calma tensa. La partida no había terminado. De hecho, acababa de empezar. Mi madre me susurraba con la voz rota, un hilo apenas audible que se sentía como un ruego desesperado. Marta, por favor, firma y ya. No merece la pena. Vas a armar un escándalo aún peor. Pero sabía, con una certeza que me heló los huesos, que si cedía en ese momento, si ponía mi nombre en aquel papel, ese gesto marcaría toda mi vida. No solo me habría desheredado de su dinero, sino que me habría robado mi dignidad, mi voz, mi independencia. Habría confirmado su creencia de que era una marioneta más. Tenía que actuar, y tenía que hacerlo ya. Levanté el documento con las manos firmes, sintiendo una descarga de adrenalina que me hizo temblar por dentro, pero manteniendo una fachada de calma que ni yo misma creía. Miré a mi abuelo directamente a los ojos, con una intensidad que no le había mostrado en años, y dije con la voz más calmada y clara que pude reunir, casi un contraste con el torbellino que sentía en el pecho. Abuelo, ¿estás seguro de que has leído todo lo que pone aquí? Mi voz, sorprendentemente, no tembló. Él, fastidiado por mi atrevimiento, resopló, su cara frunciéndose en una mueca de impaciencia. Por supuesto que lo he leído. No me vengas con rodeos, Marta. Solo tienes que firmar. Había un tono de amenaza velada en sus palabras, como si intentara quebrar mi resistencia. Pero ya era demasiado tarde. Fue mi momento. Con el dedo índice señalé la línea de abajo que había descubierto, la que lo cambiaba todo, y leí en voz alta, despacio, para que cada palabra calara hondo en la sala silenciosa. Se respetarán las disposiciones irrevocables firmadas con anterioridad. Y aquí está tu firma, ¿la ves? Giré ligeramente el papel para que los demás pudieran ver. El efecto fue inmediato. Todos se inclinaron un poco, sus cabezas moviéndose al unísono, intentando descifrar el documento que antes nadie se atrevía a mirar. Mi tío Fernando, el que siempre ha sido el más cercano a mi abuelo y su mano derecha en los negocios, tomó las hojas con curiosidad mezclada con algo de aprensión. Sus ojos recorrieron el texto y luego se posaron en la firma. Papá, esto es de la modificación que hiciste cuando mamá todavía vivía. ¿Te acuerdas? Su voz era baja, casi un susurro, pero resonó como un trueno en el silencio. Mi abuelo frunció el ceño, el color abandonando lentamente su rostro, sus ojos intentando recordar ese día. Vi cómo su expresión cambiaba, de la arrogancia a la confusión, y luego a una comprensión helada. Se dio cuenta de que lo había fastidiado. Aproveché el instante, la grieta en su armadura, y continué. Mi voz ahora con un matiz de autoridad que no había sentido en mi vida. Ese día, la abuela insistió en que, pasara lo que pasara, la casa de la playa fuera para mí. El notario lo dejó como cláusula irrevocable. Si tú quieres excluirme de lo demás, es tu decisión. Es tu dinero. Pero esta parte tú mismo la firmaste como intocable. La palabra intocable resonó en el silencio, golpeando los muros de la sala, rebotando en cada mirada. Era como si la propia abuela, desde el más allá, estuviera hablando a través de mí. Mi abuelo,
Con una furia silenciosa que lo consumía, agarró los papeles de las manos de mi tío Fernando, los revisó con avidez, sus ojos bailando de un lado a otro, buscando desesperadamente un resquicio, una salida, una forma de desmentir lo que yo acababa de decir. Pero no había nada. La palidez le subió al rostro, un blanco fantasmagórico que contrastaba con el rojo de su cuello. Todos lo vieron, todos entendieron el jaque mate. Mi prima Clara, que estaba al otro lado de la mesa, sin poder contenerse, murmuró en voz alta, casi para sí misma: «Entonces la casa de la playa sigue siendo de Marta, ¿no?». Mi abuelo, acorralado, sin poder desmentir su propia firma o la memoria de mi abuela, bajó la voz. No era su tono dominante y resonante, sino un murmullo apenas audible, cargado de una derrota amarga. Parecía haberse desinflado. Eso no se puede cambiar. La frase se extinguió en el aire, dejando un vacío inmenso. El golpe había sido dado, y no por mí, sino por él mismo,